Salud, iniciamos el cafecito. Hola, hola, buenos días. Aquí estamos para iniciar el cafecito por Teleuniverso Canal 29. Y como cada miércoles, el Hospital Metropolitano de Santiago nos trae como coanfitriona a la licenciada Dalma Núñez. Buenos días. Muy buenos días, Antonio. Así como usted dice, pues cada miércoles tenemos esta cita médica del Hospital Metropolitano de Santiago, comprometidos con informar, educar y orientar en salud, siempre con temas actuales en lo que es el amplio mundo de la medicina, la salud y cómo aplicarla también. Hoy con un tema bastante interesante, pues hablaremos de las tiroides. ¿Cuánto habremos escuchado hablar de estas glándulas? Pero tenemos a la experta en ese tema, la doctora Mariela Bueno, endocrinóloga de nuestro hospital, quien estará compartiendo sus conocimientos con nosotros. Muy buenos días, doctora. Hola, buen día, un gusto estar con ustedes en el día de hoy y como dice Dalma, vamos a tratar un poquito sobre la tiroides, algo que es muy predominante en la población en general. Buen día a todos. Doctora, buenos días. ¿Por qué Buen día. como que me da ganas de ponerme las manos acá cuando hablan de tiroides? Para ver si la tienes, tal vez para ver si la tienes por ahí. ¿Qué son las tiroides a propósito, antes de que Dalma penetre directo al tema? La tiroides es una glándula la cual está ubicada en la parte anterior e inferior del cuello y ella se encarga de producir hormonas importantes para regular el metabolismo. Todos tenemos tiroides y esta se compone de dos lóbulos, un lado derecho, un lado izquierdo, lo cual está unido por un istmo que es como un puentecito que une tanto el lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo. Entonces, la secreción hormonal de esta es muy importante desde primera etapa de vida, incluso cuando el feto se está formando, estas hormonas son esenciales para que se lleve a cabo la organificación, es decir, la formación de los órganos desde el feto y ya en la adultez tiene funciones muy importantes de las cuales vamos a ir hablando. Por eso, en base a esa estructura que usted nos dio, que le dice como mariposa, porque tiene como esa forma, ¿verdad? Exactamente, tiene sus dos lóbulos, que vamos a decir que serían las alitas de la mariposa, y ya en el centro el istmo, que sería, vamos a decir, el cuerpecito de la misma. Y la tiroides se representa como una mariposa y principalmente cuando nos referimos al cáncer de tiroides, manifiestan como una mariposa en simbología al cáncer de tiroides principalmente. Doctora, ¿cómo una glándula, una presita tan pequeña, ubicada, como decía don Antonio, a uno le da automáticamente la reacción de ubicarse aquí, puede controlar todo el sistema de nuestro organismo en general, en un sentido? Sí, ella se encarga de producir, pero ella necesita un comando que siempre la está estimulando. Este comando viene desde el cerebro, producido primeramente por una hormona que se llama la TRH, que se produce a nivel del hipotálamo. El hipotálamo es una porción del cerebro y esta le manda una señal a la hipófisis, que es una glandulita también sumamente importante, porque aquí se produce la TSH, que sé que tal vez cuando nos solicitan los exámenes siempre ven que piden TSH. Esa TSH se produce a nivel de la hipófisis y se encarga de estimular entonces la secreción de hormonas tiroideas, le manda una señal a la tiroides. Y esta entonces de aquí comienza la producción con varios procesos donde el yodo está involucrado para que se formen dichas hormonas y de aquí entonces estas hormonas distribuirse por todos los órganos y ejercer su función. Cabe destacar que cada órgano se ve influenciado por las hormonas tiroideas. Entonces, tener un equilibrio de este es sumamente importante para que estemos bien. Como tú dices, a veces tenemos alguna sintomatología y no sabemos a qué atribuirla y puede ser que la tiroides anda fallando. Entonces, tener pendiente que cualquier órgano pueda verse afectado por la mala función de la tiroides. Doctora, hay personas que son alérgicas a determinados tipos de pescados y me cuentan que eso tiene que ver con las tiroides, con alergia al yodo. ¿Cuál es el tema? No necesariamente alergias. Como te digo, para la formación de las hormonas tiroideas tenemos a nivel de la glándula un transmisor, que es el que se encarga de introducir el yodo de nuestra dieta. Ya tanto alergia se vendría manifestando si el paciente tal vez tiene una condición de base alérgica a dichos productos, como tú dices, del mar, y que concomitantemente tenga una afección tiroidea, pero no alergia te va a producir.
Puede ser que seas más sensible, puede ser que algún médico te la mande a reducir o incluso a veces a aumentar, dependiendo de la patología que tengas en la glándula tiroidea. Si tienes anticuerpos positivos, alguna enfermedad autoinmune que te predisponga también a alergias, entonces sí puede ser que se vea influenciado con ciertos alimentos del mar, pueda llegar a afectar y producir cierta reacción en el organismo del paciente con una afección tiroidea ya de base. Usted mencionaba las patologías. ¿Cuáles son las patologías que ocasionan, pues entonces, un desbalance en las Exacto. tiroides? Hay varias afecciones que pueden llegar a nuestra tiroides. Una de ellas sería la tiroiditis, que sería una inflamación. Esta tiroiditis puede ser aguda, subaguda o crónica y va a depender si hay un proceso viral, infeccioso. Un paréntesis en esto sería, por ejemplo, el COVID. Ahora mismo se ha visto que ha demostrado una tiroiditis que se puede extender hasta 3 a 6 meses en el paciente, sin una gran afección de la producción de hormonas en algunos casos. Puede producirse hipotiroidismo, que es cuando nuestra tiroides no produce la suficiente cantidad de hormonas tiroideas. Hipertiroidismo también podemos tener, que es cuando hay una sobreproducción. Además de esto, podemos encontrar lesiones estructurales, como sería un nódulo tiroideo, la cual no es más que un tejido diferente al tejido normal de la tiroides, y estos nódulos deben de ser examinados. ¿Por qué? Porque pueden llevar a cáncer. Es muy baja la prevalencia de cáncer de tiroides, pero puede llevar. Entonces las patologías van tiroiditis, hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulo y cáncer. Entonces podemos encontrar estas diferentes afecciones a nivel de la glándula. Esas patologías que usted menciona, doctora, ¿tienen una edad determinada a la que comienzan a aparecer o puede ser congénita, atacar a niños? Exacto, sí. Edad predominante no la hay, pero sí en etapa fértil, principalmente en la mujer, donde la glándula es más afectada, podemos ver una mayor prevalencia. Como dices, hay entidades que son congénitas. Tenemos un hipotiroidismo congénito, que se conoce incluso como cretinismo, se llega a conocer. Y esto es donde la glándula del niño, desde que nace, no produce la cantidad de hormonas suficiente. O puede ser incluso que haya una genesia de la glándula, que el niño nazca sin la glándula y que desde temprana edad entonces tengamos que sustituirlo con hormonas tiroideas. Gracias a Dios tenemos disponible la prueba del talón, que desde que el niño nace se le puede hacer y determinar si tiene una afección a nivel de la glándula y ya desde un principio comenzar a sustituirlo con hormonas tiroideas, porque si no va a ser un niño con un retraso en el desarrollo. Ahí te decía también que ya en edad fértil, principalmente en mujeres, y se debe principalmente porque la afección de la hormona de la glándula, la mayoría de veces es autoinmune y se ve en esta población. No descarta que en hombre, aunque en menor frecuencia, se puede presentar. Y ya en etapa adulta, en la vejez, principalmente ya cuando pasamos de los 70 años, puede también haber una falla en la glándula. Es decir, que cualquier edad puede verse afectada. Usted hablaba de eso, la parte de autoinmune, pero ¿hay algo que esté relacionado al ambiente, a nuestro estilo de vida, que detone la parte de las enfermedades de las tiroides? Sí, como bien mencioné, la enfermedad autoinmune puede ser detonada por cualquier factor, incluso ambiental. Estamos llevando un mal estilo de vida, estamos comiendo mal con muchas sustancias químicas y pueden llegar a detonar, si tenemos un componente de base autoinmune, llegarlo a detonar y este componente autoinmune manifestarse a nivel de la glándula. Entonces, factores externos pueden precipitar la aparición de alguna enfermedad tiroidea. Bien, vamos a parar ahí. Estamos conversando con la doctora Mariela Bueno, ella es endocrinóloga, es parte del staff del Hospital Metropolitano de Santiago. Ya volvemos. Ayer se celebraba el Día Mundial de las Tiroides. Hoy la doctora Mariela Bueno nos pone en un concepto general y a entender un poquito más de qué va esta enfermedad y los padecimientos porque también trae consigo. Doctora, antes de irnos a la pausa hablábamos de cuáles eran las patologías, pero ahora cuáles son los síntomas que sentimos ante un desnivel de las tiroides para poder estar atentos.
Entonces, como te explicaba las diferentes patologías que puedan afectarnos, vamos a hablar un poquito del hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que tal vez son más frecuentes en combinación con los nódulos, pero vámonos a estos dos. Entonces, hablando un poco del hipotiroidismo, el hipotiroidismo, como mencioné anteriormente, es baja secreción de hormonas tiroideas. Si yo no estoy produciendo la cantidad suficiente de hormonas tiroideas, mi metabolismo y yo en general voy a estar lento, por así decirte. Todo va a estar frenado. ¿Qué puede comenzar a sentir el paciente? Vamos de arriba hacia abajo. Caída del pelo, la piel bien seca, estreñimiento, intolerancia al frío. Se puede comenzar el paciente a sentir que está aumentando de peso, pero este aumento de peso, esta retención de líquidos que ellos te lo expresan a sí mismo, es eso mismo. El paciente, como está todo lento, el metabolismo hace que estos líquidos se vayan reteniendo y el paciente puede llegar a aumentar entre 2 y 5 kilos, pero cabe destacar que este aumento es principalmente por líquido. Poquita grasa puede verse afectada por la misma lentitud que hay en la degradación de ellas, pero el peso vamos a atribuírselo principalmente a la retención de líquido. Entonces todo va a estar lento, mucho sueño, mucho cansancio, malestar general, el paciente no se quiere levantar de la cama, la voz puede estar un poquito ronca, por así decirla. Pasando al hipertiroidismo, entonces sería todo lo contrario. El paciente está súper acelerado, el metabolismo está bien rápido. ¿Qué va a sentir el paciente? Mucho calor, intolerancia, perdón, mucho calor, va a sentir taquicardia, insomnio porque no va a poder dormir, la piel va a estar bien caliente al tacto. Desde que tú lo ves en el consultorio, le tocas y la piel se siente caliente. Temblor distal, las manos, se le ve un temblor fino. Además puede tener aumento del patrón evacuatorio y también como está todo tan rápido, se va a sentir cansado porque está dando de más. Entonces, son síntomas que se ven atribuibles a cada una de las patologías y de presentarlo no estaría de más hacerle su TSH y su T4 libre para ver ahí cómo anda la función de la tiroides. Cuando usted habla, doctora, de retención de líquidos, ahí suponemos que se afecta el órgano del riñón o los riñones. Como te digo, cada órgano tiene receptores para las hormonas tiroideas. Si no está llegando dichas hormonas, la función se va a alterar. Pero aparte de eso, hay en la misma piel, por así decirte, una extravasación de líquidos, es decir, se va escapando líquidos. Y el corazón, al estar más lento, también entonces no va a bombear igual y se va a acumular tanto por afección cardíaca, por extravasación de líquido, como te mencioné, y si por el sistema renal un poco enlentecido, se va a ver entonces dicho acúmulo de líquidos. Incluso el paciente puede llegar a tocarse cuando es muy avanzado o está muy severo el hipotiroidismo, mejor dicho, tocarse los miembros inferiores y a pesar de que se vea hinchado, edematizado, no hace fovea, es decir, cuando la presiona, la piel no hace como una curvatura, porque es un edema duro que presentan los pacientes, incluso se conoce como mixedema pretibial, esta sintomatología, y se ve principalmente cuando tenemos un hipotiroidismo muy descompensado. A veces pacientes llegan en esta condición y lo último que sospechan es que tienen afección tiroidea y cuando venimos a ver tienen bajos niveles de la T4. Entonces es un punto a tener en cuenta. Y muy importante como estar alerta, porque quizá algunos de esos síntomas que usted menciona, uno lo nota como algo normal. Bueno, está haciendo calor, puedo tener calor, trabajé mucho, me siento cansado, pero que quizás estar atentos ante esas anormalidades que presenta nuestro organismo. Exacto. Son síntomas que se pueden confundir con cualquier, como tú dices, con cualquier otra cosa, pero si vemos que son persistentes y que a pesar de que hemos descansado, a pesar de que estemos tranquilos, persisten, no está de más hacerse una evaluación médica para checar cómo Doctora, está la función. ¿cómo estas diferenciaciones entre e hipertiroidismo afectan la fertilidad en la mujer o la reproducción en los hombres? Sí, sí, se ve afectada ambas pueden llegar a afectarte porque
se ve muy influenciado en el control de la secreción también de hormonas a nivel ovárico, aunque son dos ejes totalmente diferentes, puede ahí verse afectada la fertilidad en la mujer. Incluso se le recomienda a la mujer con hipertiroidismo que hasta que no esté controlado su hipertiroidismo, trate de no quedar embarazada. Y si ya tiene hipotiroidismo, puede ser que la fertilidad se vea un poco disminuida. No va a ocurrir en todo el que la tenga, porque como sabemos, cada organismo se comporta diferente, pero sí es un punto a tomar en cuenta. Y qué bueno que lo sacas a relucir, porque ya que una mujer tenga una afección tiroidea y quede, sí, embarazada, que por favor nunca suspenda el tratamiento con el medicamento. Sí, ya que logramos la fertilidad, en este punto no suspender el medicamento, porque son esenciales, como dije en un principio, para que el bebé venga con una buena formación, principalmente del sistema nervioso central. Entonces, es un punto que siempre destaco, porque como sabemos en la población general se dice, ay, embarazada, no puedo tomar ningún medicamento. Y si lo está tomando fijo, lo suspenden muchas y traen complicaciones que tal vez nos lamentemos luego por cómo nazca el bebé. Hablemos un poco del cáncer de tiroides. ¿A qué población ataca más, hombre, mujer, y cuál es el tratamiento apropiado? Exacto. El cáncer de tiroides, por suerte, no es tan frecuente, pero sí de los cánceres endocrinológicos es el más frecuente. Existen 4 tipos y el más frecuente es el cáncer papilar, el cual tiene muy buen pronóstico. Este es un porcentaje de un 95%. Puede afectar a cualquier población, pero como te mencioné en un principio, las afecciones tiroideas son más frecuentes en nosotras las mujeres, es decir, entonces, que predomina en nosotras. Y en hombres, aunque es más raro, podemos encontrarlo. Para determinarlo, vamos a siempre encontrar un nódulo tiroideo que nos llame la atención, con características sonográficas que son indicativas a que deben de ser estudiados. Entonces lo que hacemos es encontramos un nódulo que sea grande, que tenga calcificaciones, que sea irregular a través de una sonografía, y ese nódulo entonces lo mandamos a biopsiar. Luego de biopsiado el nódulo, tenemos el resultado de la patología y vemos si es sospechoso de malignidad, si es indeterminado y demás. Si es sospechoso de malignidad, entonces ya deberíamos de extraer totalmente la glándula tiroidea. Entonces, te decía que tiene muy buen pronóstico. ¿Por qué? Porque al extraer la glándula tiroidea ya no tenemos en muchas ocasiones ninguna célula maligna circulante. Si luego de quitar la glándula debemos de dar yodo radioactivo 131 principalmente damos, y esto es ¿para qué? Para que cualquier célula que haya quedado viva, por así decirlo, de la afección del cáncer sea barrida. Y el punto es ya luego de esto seguir una buena sustitución con hormonas tiroideas. Tenemos parámetros de la TSH que debe de cumplir cada paciente con cáncer, dependiendo del estadio de cáncer que tenía el paciente. Y con unos seguimientos apropiados, cada cierto tiempo, cuando ya como lo vaya predisponiendo su médico, entonces puede tener muy buena evolución y muy raro que pueda llevar a algo fatal. El cáncer más, tal vez más agresivo, no es tan frecuente, que sería el anaplásico, no es tan frecuente. Y por suerte, como te mencioné, el papilar siendo más frecuente, tiene muy buen pronóstico de vida en el paciente. ¿Eso significa que podemos vivir sin tiroides? Sí, podemos vivir, pero no sin sustitución. Entonces, es decir, que ya luego que te hicieron una tiroidectomía total, te quitaron toda tu tiroides, tú tienes que estar sumamente bien sustituido con tu pastilla, con los rangos de TSH, que la normalidad de esto van de 0.4 a 4.2 si no tienes cáncer, porque ya si tienes cáncer los números varían, perdón. Entonces, bien sustituido siempre y no tendrías tal vez ninguna afección si no tiene otra condición de base que tengamos que tenerte más observado. Bien, doctora, vamos a parar ahí. Dame chance para ir a una pausa comercial. Luego tú entras con la siguiente pregunta para la doctora Mariela Bueno. Qué bueno, aquí está en el segmento de cada miércoles que auspicia el Hospital Metropolitano de Santiago.
y tengo como co-conductora estelar a la licenciada Dalma Núñez. ¿Cuál es la siguiente pregunta para la doctora Mariela Bueno? Una pregunta que quizás muchos de sus hogares que nos están viendo se están haciendo. ¿Cuáles manifestaciones, doctora, se dan a partir del hiper o el hipotiroidismo en otros órganos del cuerpo? ¿Cómo lo puedo ver reflejado? Exacto. Un órgano que se ve bien afectado en ambas patologías es el corazón. Ambas patologías te pueden causar desde arritmias, es decir, el hipertiroidismo, taquicardias, el hipotiroidismo, bradicardia, taquicardia rápido, hipotiroidismo, bradicardia, quiere decir que viene lento, insuficiencia cardíaca, hasta infartos agudos al miocardio se pueden presentar con un paciente que venga muy descompensado. También alteraciones a nivel óseo, puede llegar a producir osteoporosis, puede traer alteraciones a nivel hepática, alteraciones cognitivas también a nivel cerebral. Es decir, que cada órgano se ve involucrado cuando hay un aumento o disminución de la producción de hormonas tiroideas. La oí mencionar la tiroiditis Hashimoto. ¿Eso qué es? La tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo y no es más que una alteración autoinmune donde la tiroides se ve infiltrada por varios linfocitos, células linfocíticas, y esto hace que se produzca como una fibrosis en la tiroides, que se ponga como dura, por así decirte. Entonces ya aquí viene una baja en la producción de las hormonas, y cuando hablamos de entonces tiroiditis de Hashimoto lo tenemos que relacionar con la causa más frecuente de hipotiroidismo, de baja producción de hormonas tiroideas. Doctora, mencionábamos la parte entre cuando dicen popularmente, tiene un bocio, siempre se tiende a alarmarse. Por eso, bueno, puede ser un cáncer, está malo, está grave. Para que nos explique un poquito sobre esto. La palabra bocio lo que quiere decir es aumento de la glándula tiroidea y tiene diferentes grados. Desde grado 1, que tal vez es solamente cuando en la exploración física lo palpamos, hasta grado 2, que es visible cuando extendemos el cuello, y grado 3, cuando ya vemos desde lejos al paciente que se le nota el aumento acá en el cuello. Este bocio puede ser difuso, es decir, que toda la glándula esté aumentada de tamaño por sí sola, puede ser a expensa de un nódulo, que un lóbulo esté un poquito más aumentado a expensa de dicho nódulo, o puede ser un bocio multinodular, es decir, que la glándula tiroidea está llena de nódulos y por esta razón aumenta su tamaño. Pero la palabra bocio de por sí sola, que no se alarmen, porque muchas veces en sonografías sale bocio tiroideo, entonces ya llegan incluso hasta preocupados a la consulta pensando que tal vez es una patología muy agresiva. El punto está en la hora de la evaluación, al checar las hormonas y ver bien las características sonográficas de dicho bocio, entonces ahí damos tranquilidad y podemos llegar al diagnóstico, porque desde una tiroiditis se te puede dar aumento de la glándula tiroidea, un hipotiroidismo también y el hipertiroidismo también. Lo que nos va a descartar todo esto es el examen de laboratorio con la realización de las hormonas tiroideas. Usted mencionó nódulo, no, es un nódulo en la tiroides. Ajá. El nódulo en la tiroides, ajá. ¿Qué representa eso? No es más que la aparición de un parénquima, es decir, un tejido diferente al tejido normal de la tiroides, que se ve a nivel sonográfico totalmente diferente. Entonces, como te digo, es muy frecuente en la población y principalmente tal vez lo vemos más aumentado la frecuencia por el número de estudios radiológicos que se han venido haciendo. Tal vez nos mandan a hacer una sonografía por X o Y razón porque muchas veces no se siente. Tiene que ser tal vez muy grande para que el paciente pueda percibirlo o que otra persona pueda notárselo al paciente. Muchas veces por un estudio de una tomografía de tórax se evidencia un nódulo y ahí entonces mandamos a hacer sonografía. El estudio ideal para detección de los nódulos tiroideos es una sonografía de tiroides, no tomografía, no resonancia, aunque sean estudios más avanzados. Lo indicado para la tiroides es la sonografía. Entonces, dependiendo de las características sonográficas de dichos nódulos, se le presta atención en cuanto a si hay que ser estudiado más profundo a través de una biopsia o si solamente seguimiento. Muchas veces son chiquititos y con observación basta. Doctora, ¿y qué pasa con esos nódulos cuando son en hombres directamente? Exacto, te explicaba que todas estas patologías son más frecuentes en mujer.
Cuando encontramos un nódulo en un hombre, debemos tal vez ser un poquito más precavidos. ¿Por qué? Porque la tendencia de malignidad de dicho nódulo puede estar más aumentada. Entonces, si me llega un paciente masculino a la consulta, principalmente con un solo nódulo, ese nódulo debe de ser biopsiado por una biopsia con aspiración de aguja fina, que la hacemos en el departamento de sonografía en conjunto con el equipo de médicos de allá. Y ya luego con el resultado de patología podemos entonces orientar un poco mejor al paciente. Bueno, recoja, Dalma, que ya nos vamos. De que recogida para Fonino, doctora, ¿dónde la podemos encontrar en el Hospital Metropolitano de Santiago? Y con esto, su mensaje final a la población. Sí, me pueden encontrar en el consultorio 617, estamos todos los días a sus órdenes. Y quiero exhortar a la población y a todo el público que nos está viendo en el día de hoy, que ante la aparición de cualquier síntoma mencionado, no dude en acudir a su médico endocrinólogo, o comenzamos por la consulta básica de medicina interna, para con esta razón poder llegar al diagnóstico que sea tratado a tiempo, porque como mencioné anteriormente, puede tener complicaciones en otros órganos del paciente. Entonces, su chequeo oportuno es sumamente importante. Don Tony, esta ha sido nuestra participación del día de hoy, agradeciendo a la doctora Mariela Bueno, endocrinóloga del HOMS, por estar con nosotros en esta cita médica. Gracias a ustedes por la invitación y espero que tengan todos un muy buen día. Don Tony, será hasta el próximo miércoles. Me pestañó la señal ahí. Gracias a la doctora Mariela Bueno. Gracias. Gracias a usted. Por excelente tu compañía como cada miércoles. Nosotros vamos ahora directo y en vivo a los estudios de Teleuniverso. Allá está el staff de Como en Casa.